Buenas noches, bienvenido a esta nueva actividad del G100. Hoy nuestra directora ejecutiva, Yael Skolnitz, invitó al economista Patricio Meller, espérenme, que aquí hacemos de todo, a analizar y conversar sobre los paradigmas post-pandemia. Patricio Meller es ingeniero civil de la Universidad de Chile y cuenta con un PhD en economía de la Universidad de California en Berkeley. Fue director del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile en los 90 y también se desempeñó como director de la Corporación del Cobre, Codelco, el 2005. Durante el primer periodo del gobierno de Michelle Bachelet, fue presidente del Consejo Asesor para la Equidad Social. En la actualidad se desempeña como académico de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Además es director ejecutivo e investigador senior de CIEPLAN, donde trabaja desde el año 1976. Ahora los dejo con Yael y Patricio. Les pido que mantengan sus cámaras encendidas y los micrófonos apagados. Las preguntas las pueden realizar por el chat. Bueno, gracias, Bernie. Pato, te doy la bienvenida, un gusto tenerte, 1.000.000 de gracias por aceptar la invitación. La verdad que Carmen Luz fue la idea de que te invitáramos a conversar sobre cómo viene el panorama en Chile. Estamos expectantes de conocer tu punto de vista, el escenario que se nos viene. Bueno, Patricio ya todos lo conocen, la verdad que es súper premiado, medalla rector Juvenal Hernández Jax, entregada por exalumnos de la Universidad de Chile. Recibió el premio también a la trayectoria docente en el 2006 por parte de los alumnos y docentes de Ingeniería Industrial. El 2010 el Instituto de Ingenieros de Chile le entregó el premio al ingeniero por acciones distinguidas, así que más premiado imposible, además de un extraordinario economista. Así que, Pato, sin más, te dejo para que entremos de lleno en el panorama que se nos viene. Ok, bueno, muchas gracias, Yael, por la invitación y quiero clarificar algo. No voy a hablar sobre lo que va a pasar en Chile, Ah, específicamente, ¿ok? ah, Sino que voy a adoptar una mirada más global del tipo de discusión que está habiendo ahora en el mundo respecto post-pandemia, cuáles son los temas. Y para eso voy a abrir este PowerPoint que he preparado eh, y, ok, y el tema es el mundo post-pandemia. ¿Y por qué estoy planteando este tema? Porque la pandemia está generando un gran debate mundial sobre lo que hablan de un cambio sistémico estructural. Se dice que el mundo post-pandemia va a ser diferente al mundo pre-pandemia. Algunos hablan del fin de la globalización, del fin del capitalismo, del fin del neoliberalismo, del fin del mercado. Y ha habido numerosos artículos y columnas sobre esto, pero el debate de fondo es realmente qué tipo de sociedad queremos. Esto es lo que nos está haciendo preguntar la pandemia. ¿Qué tipo de sistema político, económico, social va a surgir? Y, por supuesto, la cuestión relacionada al fin de todo esto, ¿cuáles son las alternativas a las 4 paradigmas anteriores? ¿Realmente se van a acabar todos ellos? Ok, entonces lo que voy a estar hablando va a ser de los 4 paradigmas, sobre globalización, capitalismo, neoliberalismo, y me voy a centrar en lo económico y el mercado. Ok, entonces partamos con la globalización, para ponernos de acuerdo cuando hablamos de globalización, de qué estamos hablando. La primera cuestión es que elementos impresionistas respecto a la globalización, que el planeta Tierra se ha transformado en una aldea global, en que vemos los McDonald's, Coca-Cola, el whisky, en lo que un periodista francés denominó MacMundo. Los jóvenes en todas partes del mundo visten de manera similar y escuchan el mismo tipo de música. Ustedes ven que las películas se lanzan simultáneamente en 80 o 100 ciudades en el mundo al mismo tiempo. Los malls y supermercados son exactamente similares en todas partes del mundo. ¿Ok? Entonces, lo que está haciendo la globalización está homogeneizando el consumo y, más importante o tan importante, está generando convergencia en el tipo de producción. Entonces la pregunta que cabe hacerse es, ¿qué sucede con nuestra identidad en este mundo globalizado? ¿Qué pasa con nuestros valores?
¿qué tipo de valores estamos adquiriendo en el mundo homogéneo? Ahora, ¿solo somos terrícolas? ¿Y qué problema tiene con que seamos solo terrícolas? ¿Ok? ¿Es este MacMundo parte del imperio norteamericano? La verdad es que hay valores positivos también de este MacMundo. Derechos humanos y democracia, que hay consenso a través de todo el mundo respecto a ello. La globalización lo que implica es que hay fenómenos globales que cruzan las fronteras. Y esto implica que los países pierden capacidad de control de lo que sucede dentro de sus fronteras. La globalización integra económicamente a los países. Esto significa que desaparecen los mercados nacionales. Hay productores globales y hay una integración global y existen ahora lo que se llaman mercados homogéneos. Los países pierden autonomía y grados de libertad. Entonces la pregunta que cabe hacerse es, ¿por qué los países se integran al mundo global si pierden grados de libertad y autonomía? Y la respuesta sintética es que todos aspiran a adquirir el estándar de vida de los países desarrollados. Y para ello es vital la modernización tecnológica. Y esto se logra en el mundo global. ¿Ok? La no incorporación a la globalización plantea los siguientes dilemas. ¿Puede una sociedad quedar al margen del progreso? ¿Puede una sociedad sacrificar el estándar de vida de la generación presente y futura? Hasta China, que había construido su muralla china para aislarse del resto del mundo, y así estuvo durante más de 8 siglos, China ha decidido integrarse al mundo global. China ha percibido que la incorporación al mundo global implica costos y beneficios, pero los beneficios superan a los costos. ¿Cuáles son los fenómenos que contribuyen a generar la globalización? Y aquí este es el set de fenómenos. Primero, la disminución de los costos de transporte y la disminución de los costos de comunicación. Segundo, la revolución tecnológica de las TIC, computador e Internet. Tercero, la mayoría de los países en desarrollo han acelerado su proceso de integrarse al mundo globalizado. Cuarto, el gran aumento del comercio internacional. Quinto, el espectacular aumento del flujo de capitales y flujo de capitales financieros. Sexto, crucial, el colapso del bloque socialista. Muro de Berlín en 1989 y el colapso de la Unión Soviética en 1990-1991. Como les voy a mostrar algunos gráficos, se va a ver que la globalización se acelera desde el 90 en adelante. Y esto es lo que está detrás. Obviamente los otros fenómenos facilitan este proceso de globalización. Y veamos algunos gráficos. Se dice que siempre ha habido globalización. Pero aquí ustedes tienen un gráfico de casi más de 210 años, en los cuales se muestra que efectivamente a principios del siglo pasado había, y esto es lo que se llamaba en aquel entonces la globalización del siglo XX. Pero noten que lo que sucede durante el siglo pasado y particularmente del 92, de los 90 en adelante, en que el indicador que se está usando para revisar esto de la globalización es cuánto pesa, cuánto es la importancia que tiene el comercio internacional en relación al PIB a nivel mundial. ¿Ok? Este otro gráfico es muy interesante porque muestra cuánto representan las exportaciones sobre el PIB, tanto en los países desarrollados como en los países de desarrollo, y lo estoy restringiendo a un periodo de 1980 hasta el 2007, antes del colapso financiero. Y lo que ustedes ven en el periodo de la década del 80, la importancia de las exportaciones en el PIB de países desarrollados y países en desarrollo era más o menos similar, pero luego del 90 en adelante comienza a expandirse este rol de las exportaciones y se ve que aumenta mucho más en los países desarrollados, en desarrollo, que en los países desarrollados, lo cual indica que de alguna forma la globalización ha tenido un mayor impacto e incidencia
sobre los países en desarrollo que los países desarrollados, pero ha afectado sin lugar a duda a ambos. Otro indicador son los flujos de inversión extranjera mundial. Noten, esto está en billones norteamericanos, que son miles de millones de los que usamos nosotros. ¿Ok? Y nuevamente en un periodo de casi 50 años, noten que antes de 1990 o antes de 1985, flujos de inversión extranjera había, pero prácticamente muy reducidos. Y después de 1990, noten con fluctuaciones cómo esto se expande notablemente. O sea, que los flujos de inversión extranjera se aceleran después que ha quedado una sola opción como sistema de organización económica, social, en el mundo, que es el capitalismo. Pero hay otro fenómeno que también sucede con la globalización. Y la globalización está generando un incremento de la desigualdad de ingreso en cada país. Noten aquí, en el gráfico que tenemos, este gráfico es qué pasa con la participación del 10% de ingresos más altos dentro de cada país. Este 10%, esta es la participación en el ingreso nacional, y noten el país que más aumenta sus ingresos, Rusia. ¿Ok? Pero no es solo Rusia, ustedes pueden ver aquí que tenemos India, que también el 10% más rico capta un mayor porcentaje del ingreso nacional, y lo mismo está sucediendo con Estados Unidos, Canadá, todos. Pero quiero destacar un caso algo distinto. Esta línea verde que corresponde a Europa. ¿Ok? En Europa hay un ligero incremento del 10% más rico respecto a su participación en el ingreso nacional. No sucede este desequilibrio tan grande que se observa en los demás países. O sea, y eso lo vamos a ver después cuando estemos hablando de distintos sistemas capitalistas. ¿Ok? Pero yo creo que quien mejor revela, o el gráfico que mejor revela lo que está pasando hoy día en el mundo, es este gráfico de Estados Unidos, en que ustedes ven periodo del 80 al 2015, estamos hablando solo 35 años, el 1% más rico aumenta su participación en el ingreso nacional de casi un 11% a más del 20%. Por otro lado, 50% de ingresos más bajos ve caer su participación de manera significativa. Es como que hubiera un trasvasije del 50% más bajo de la población al 1% más rico. Este fenómeno no es solo característico y propio de Estados Unidos, sino que en todos los países está sucediendo algo igual. El 1% más rico se ha vuelto más rico, y el 50% de menores ingresos ha perdido su participación dentro del ingreso nacional. No es que esté a un nivel de ingreso más bajo de lo que tenía en 1980, sino que su participación en el ingreso nacional ha disminuido. ¿Ok? Bien. Creo que es importante que tengamos presente, bueno, ¿y América Latina cuánto pesa en este mundo? Desde el punto de vista de población y PIB, representa algo más del 8%. En exportaciones, menos del 5%. Esto está hecho exprofeso antes del boom de los precios de los commodities. En el caso de las exportaciones de alta tecnología, es menos del 3%. Y en el gasto mundial en investigación y desarrollo, donde se juega el partido en el siglo XXI, en emprendimiento e innovación, estamos gastando poco más del 2% mundial. Somos el 8%, y estamos gastando solo algo superior al 2%. ¿Cómo nos puede ir en emprendimiento e innovación en términos relativos al resto del mundo? Mientras menos gastemos, menos bien nos va a ir. Ok, pero veamos rápidamente cuáles son los beneficios y costos de la globalización. Ok, la primera
cuestión que quisiera decir que la globalización implica grandes oportunidades, pero los desafíos no son menores. Todos los países han ganado con la globalización, pero dentro de cada país hay ganadores y perdedores. El dilema es cómo maximizamos los beneficios de la globalización y minimizamos los costos y o compensamos a los perdedores. Y esta compensación va a ser generalmente a nivel nacional en cada país. Un caso excepcional es lo que sucede en la Unión Europea, que la Comunidad Económica Europea ahí se preocupa de qué pasa con los perdedores en todos los países. Y ustedes ven los paquetones de recursos hoy día que van a transferir hacia aquellos países que lo están pasando más mal a propósito de la pandemia. Pero la Unión Europea no nos va a transferir recursos a nosotros. Entonces, los perdedores que haya dentro del país tenemos que compensarlos solo a nivel nacional. Ok, entonces, esto veamos rápidamente ahora cuáles son los beneficios de la globalización. La globalización, una de las primeras logros o beneficios que nos genera es adquisición de la tecnología moderna. Y aquí quiero señalar que hay una gran ventaja en ser un país en desarrollo, en ir detrás, que podemos aprovechar la tecnología moderna que desarrollan los países desarrollados. No tenemos que gastar recursos en inventar los nuevos computadores o inventar Internet o este programa Zoom que nos permite interactuar a distancia, ¿ok? Sino que tomamos lo que han desarrollado los países desarrollados, no hemos invertido recursos en hacer esto y aprovechamos esta tecnología y la incorporamos inmediatamente en nuestro quehacer local. ¿Ok? El segundo beneficio es que tenemos acceso a incorporación a nuevas ideas que hay en el mundo. Es fundamental en lo que se llama siglo XXI, el siglo de las ideas, de la información y del conocimiento. Tercer beneficio es que cuando uno entra al mundo globalizado, experimentan todas las empresas mayor competencia y los obliga a incrementar la eficiencia para poder subsistir ante esa mayor competencia. Y cuarto, muy importante, acceso a nuevas fuentes de financiamiento. Y lo que ha sucedido con la globalización, en el caso chileno, es que nos ha hecho crecer o aumentar las trayectorias de crecimiento. Nuestro crecimiento histórico era de 4% antes de 1980. Después de 1990, cuando se acelera la globalización y el país lo aprovecha, estuvimos creciendo a más del 6%. O sea, este es un incremento notable respecto a lo histórico que estábamos acostumbrados a eso. Cierto que ahora nos gustaría estar creciendo al 4% este año y el que viene, pero no ha sido aquí la tónica y esto tiene que ver con fenómenos recientes que están ocurriendo. ¿Ok? Vamos ahora entonces a ver qué es lo que, qué es lo que pasa con los costos de la globalización. Y en economía no hay nada gratis. El mundo global genera diversos costos. Y veamos cuáles son los costos que nos genera este mundo global. En primera instancia, la existencia de choques externos. Pero los choques externos pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, lo que sucede con la tasa de crecimiento mundial. Si el mundo crece, nosotros nos vamos a beneficiar. Pero si el mundo entra en recesión, nosotros vivimos dentro de ese mundo y esto nos va a afectar gravemente. Pero hay otro shock que nos afecta muy directamente a nosotros. ¿Qué pasa con el precio del cobre? Si el precio del cobre sube sobre $3 la libra, sabemos que vamos a estar mejor. Si el precio del cobre se acerca a $2 la libra, sabemos que vamos a estar peor. Entonces ahí tenemos ejemplos de shock positivo y shock negativo. Un segundo costo tiene que ver con la existencia de libre movilidad de factores. Mundo global, todo se mueve.
Se mueven bienes y servicios, se mueven las inversiones, se mueven los flujos de capitales y se mueve la tecnología. Pero lo que menos se mueve en términos relativos son las personas, trabajadores. No se mueven todo lo que les gustaría moverse y todos los trabajadores les gustaría ir, y todas las personas, no solo los trabajadores, profesionales, todo tipo de gente, a aquellos países de mayor ingreso, pero hay restricciones. Otro tipo de costos tiene que ver sobre efectos sobre el mercado laboral en el mundo global. En la economía global no hay fuente laboral garantizada. No es como lo que sucedía antes en algunos países, pero desaparece la noción de un mismo empleo para toda la vida. Nadie ahora tiene garantizado que va a trabajar en lo mismo durante toda su vida. ¿Ok? La otra cuestión que pasa es este aumento de la tensión social. La globalización genera ganadores y perdedores y tenemos tensiones de dónde se van los recursos. Los jóvenes lograron la gratuidad universitaria, pero el monto de recursos que se destina a eso perjudica a otros, entre otros los viejos y relacionados con las pensiones, o los niños del prekinder. Los niños del prekinder no pueden hacer estas marchas de 300.000 estudiantes exigiendo gratuidad universitaria, ¿ok? Estos niños no pueden marchar exigiendo gratuidad en el prekinder o franquicias para el prekinder o recursos para el prekinder, recursos para todos los niños pueden entrar al prekinder, ¿ok? En síntesis, la globalización genera, desde el punto de vista de los costos, inestabilidad e incertidumbre para todos. Ok, vamos al capitalismo ahora. El segundo paradigma. El capitalismo sustituye al sistema feudal previo. ¿Por qué? Ok, no voy a entrar a la historia, pero hay varias hipótesis. Marx habla de la lucha de clase, Weber habla de la religión protestante. No hay un solo factor que explica por qué pasamos del sistema feudal al capitalismo. Y yo me voy a centrar en una explicación, en uno de los mecanismos, en la revolución industrial, la primera revolución industrial. ¿Ok? Esta primera revolución industrial ocurre a fines del siglo XVIII. ¿En dónde? En el Reino Unido. ¿Y qué se inventa en el Reino Unido? La máquina a vapor. ¿Y qué hace esta máquina a vapor? Tiene varios efectos, pero el principal es que la industria textil, donde se utiliza la máquina a vapor, sustituye a la agricultura. Las fábricas sustituyen la producción por artesano. ¿Ok? La industria textil se transforma en la principal industria inglesa y Inglaterra se transforma en la potencia hegemónica del mundo del siglo XIX gracias a la industria textil. El carbón se transforma en la nueva fuente energética y sustituye a la leña, y este carbón permite la fabricación del acero y con el acero la metalurgia, y esto cambia el transporte, tanto de barcos, tenemos barcos ahora que se pueden ser construidos de gran tonelaje, y ferrocarril. Cambió el transporte radicalmente el siglo XIX respecto al siglo XVIII y todos los siglos anteriores. Y dentro de lo que hace esta revolución industrial, transforma en algo muy importante la iniciativa individual y la innovación. La innovación que muestra este invento, la máquina de vapor, ve el impacto que puede tener. Y lo voy a mostrar mejor con la segunda revolución industrial. Pero lo principal, respecto al pasado, aparece la máquina. Y la máquina es un nuevo factor productivo, ¿ok? En que la máquina genera energía mecánica. Antes la energía mecánica dependía de la fuerza de los seres humanos más los animales. ¿Ok? Ahora tenemos algo que en energía mecánica nos supera a animales y seres humanos juntos. Y esto mueve mecánicamente mucho más material pesado que lo que éramos capaces de mover antes del siglo XIX.
Ok, aquí les quiero hacer ver, este es el ingreso PIB PIB per cápita mundial, ¿ok? 1000 años, en que estamos poniendo el año 1000 en el índice 100, ¿ok? Aquí ustedes tienen 1000 años, aquí estamos en 100, y mire lo que pasa antes. La revolución industrial es a fines del siglo XVIII, ¿ok? Mire lo que pasa antes con el PIB mundial en los 800 años anteriores. Sí, crece, pero crece muy lentamente. O sea, el modo de vida que hay en el siglo XVIII no es muy distinto al modo de vida que había 500 años antes, ¿ok? Pero de 1800 en adelante cambia la película. Miren con lo que avanza esto en 100 años, pero antes de 1900, lo vamos a ver, está la segunda revolución industrial que genera este ingreso per cápita y, como se dice ahí, desde 1800 hasta ahora, el ingreso per cápita de los países de la OECD aumentó 30 veces, 3000%. Es un cambio sustantivo. La clase media en el siglo XX vive mejor que lo que vivían los reyes antes del siglo XVIII, XIX. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace la máquina? La máquina aumenta la productividad de los trabajadores y este es la manera que evoluciona la productividad de los trabajadores. Y si nos paramos por acá, un trabajador textil con la máquina industrial que utiliza, produce en un día o en un mes 30 veces lo que producían los artesanos textiles. ¿Ok? Ese es el cambio radical que genera esta máquina, esta revolución, la primera revolución industrial de fines del siglo XVIII. Veamos cuáles son las características del capitalismo. Fíjense, el siglo XX se caracteriza por la Guerra Fría, dos potencias en pugna, tenemos un sistema bipolar y dos sistemas de sociedad. Y los sistemas en los cuales compiten capitalismo versus socialismo. Estados Unidos, Unión Soviética, en socialismo, y la diferencia entre estos dos esquemas. Y tiene que ver con que la infraestructura, la propiedad de la infraestructura productiva, en el capitalismo toda privada, socialismo toda estatal. El mecanismo de asignación de recursos y los criterios cuántos bienes se produce y qué de cada bien, eso lo define el mercado. En el socialismo, Comité Central de Planificación. El mecanismo de distribución de los bienes, el capitalismo lo define el mercado. En el socialismo, Comité Central de Planificación. ¿Ok? Esos son los dos sistemas en pugna durante el siglo XX, post Segunda Guerra Mundial, hasta 1990, el sistema bipolar. Después de 1990 nos quedamos con un solo sistema, el capitalismo, y por eso desde 1990 nos damos cuenta de que hay variedades de capitalismo. Antes era la comparación capitalismo versus socialismo, pero de 1990 se empieza a hablar distintos tipos de capitalismo. Por ejemplo, el capitalismo anglosajón de Estados Unidos e Inglaterra, el capitalismo de Europa Central, por ejemplo, Francia, Alemania, y el capitalismo de los países escandinavos. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres tipos de capitalismo? Que pasan de más mercado a más Estado. No es que desaparezca el Estado en uno y desaparezca el mercado al otro, sino la combinación entre ambos va cambiando. En el sistema capitalismo anglosajón predomina más el mercado que el Estado. En el sistema escandinavo predomina más el Estado que el mercado. La otra característica está en la diferencia del estado bienestar. El estado de bienestar que tienen estos tres tipos de capitalismo, y el tamaño del Estado y los bienes sociales que proporciona va aumentando
a través de estos tres tipos de capitalismo. Ahora, para financiar un estado de bienestar más alto, se requiere un nivel de tributación más alto. Y esto es lo que muestra mayores niveles de impuestos y incidencia del Estado dentro de la economía, más en los países escandinavos que en Europa Central, que en Estados Unidos e Inglaterra. La última característica tiene que ver con cómo funciona el mercado del trabajo. El mercado del trabajo es muy flexible en el sistema anglosajón y muy protegido en el sistema escandinavo. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado de esto? En que pasamos de una sociedad altamente individualista a una sociedad altamente solidaria. Y por eso el gráfico que yo les mostré en el mundo globalizado, en que se veía de que el 1% más rico individualista aumentaba notablemente, particularmente en Estados Unidos, no era tanto lo que aumentaba este 10% o 1% más rico en Europa Central, en la cual se privilegia como sociedad una sociedad más solidaria y menos individualista. Ahora, sobre el capitalismo veamos tres fases que se pueden distinguir. La primera es lo que pasa desde la primera revolución industrial, fines del siglo XVIII, hasta la Gran Depresión. Gran Depresión en el periodo 1029 a 1032, que es lo que se llama capitalismo salvaje. ¿Ok? Después de la Gran Depresión, hasta 1980 viene lo que se llama capitalismo fase 2, regulado y supervisado, y de los 80 en adelante, con Ronald Reagan en Estados Unidos, la Margaret Thatcher en Inglaterra, hasta el crash financiero 2007-2009, pasamos al capitalismo 3, desregulado global o capitalismo financiero. Post 2008 ya se habla que vamos a volver a un tipo de capitalismo similar al del capitalismo 2, modernizado. ¿Ok? En síntesis, lo que podemos decir del capitalismo es que prevalece la propiedad privada, las empresas privadas, el uso del mercado y el sector financiero como intermediario de las transacciones. Y esto es común a los tres tipos de capitalismo que escribí antes, pero con distintos grados en estas otras componentes. Y ¿qué es lo que mueve el capitalismo? ¿Cuál es el motor del capitalismo? Y aquí hay distintas percepciones respecto a la competencia, la innovación y el rol de los empresarios y de los emprendedores. ¿Ok? Y quiero mostrarles qué es lo que ha hecho el capitalismo con la segunda revolución industrial, particularmente en Estados Unidos, de fines del siglo XIX. Nótense, no estoy llegando al siglo XX ni al siglo XXI. Lo que van a ver ustedes a continuación es qué pasa en los 40 años de fines del siglo XIX, las grandes invenciones que hay durante la segunda revolución industrial que ocurre fundamentalmente en Estados Unidos. Y la primera que aparece aquí, la electricidad, en que ¿qué hace esto? La luz que alarga el día a la noche y permite tener motores en que hay una descentralización de la fuente energética y tener aparatos de consumo eléctrico que son los que estamos usando hoy día en gran medida. Pero además se inventa el motor de combustión interna. ¿Y qué permite construir el motor de combustión interna? El auto. El auto es la máquina que cambió el mundo. El auto define cómo se construyen las ciudades, cómo se construyen los países. Todo gira en torno al auto. ¿Okay? Hay un libro que se los recomiendo que se llama La máquina que cambió el mundo, The Machine That Changed the World, en que habla justamente de lo que hace el auto en el mundo del siglo XX. Bueno, y ahí necesitamos las carreteras, el transporte, etc.
tercer tipo de invenciones se asocia a la química, en que ahí tenemos la nueva fuente energética, descubierta y potenciada a fines del siglo XIX, y se transforma en la principal del siglo XX y hasta ahora, con el gas natural, pero también genera extensiones hacia la industria del plástico, la farmacéutica, y el petróleo sustituye a la fuente energética anterior al carbón, no completamente, y suponemos, esperamos y deseamos que sea la fuente energética solar y eólica que sustituya al petróleo para que nos proteja del calentamiento global. Ok, cuarto tipo de inversiones son las que tienen que ver con las comunicaciones. Mire el paquetón de invenciones en los últimos 40 años. Bueno, salvo la del telégrafo, teléfono, fonógrafo, fotografía, radio, películas. Y por último, tal vez la más importante de todas, la infraestructura, gafitería y alcantarillado. Agua potable, fría y caliente dentro de la casa. ¿Ok? Esto obviamente es lo que incide en reducir la tasa de mortalidad de forma notable en lo que sucede con la esperanza de vida de principios del siglo XX hasta mitad o hasta 1970, en que prácticamente duplicamos la esperanza de vida. ¿Ok? Bien, eso es lo que quería decirle respecto al capitalismo, pero ahora entremos al neoliberalismo. ¿Qué es lo que es el neoliberalismo? El neoliberalismo es una visión sobre cómo funciona la sociedad y el mundo. Y en el caso del neoliberalismo, la teoría económica ortodoxa es la que le proporciona el marco conceptual, institucional y las políticas a aplicar con esta visión neoliberal. Y me voy a centrar aquí en tres componentes de la teoría económica ortodoxa. La primera tiene que ver con el individualismo. Y el individualismo o el neoliberalismo privilegia el individualismo, o sea, la libertad personal. Y el libro de Milton Friedman, Free to Choose, Libertad para elegir, en que al final de esta diapositiva voy a clarificar qué es lo que está entendiendo Milton Friedman por libertad para elegir. ¿Está hablando de libertad económica o libertad política? ¿Ok? Bien, sigamos. La partícula elemental de la teoría económica ortodoxa es el homo economicus. Este homo economicus es racional, egoísta y optimizador, y toma decisiones cuyo objetivo es maximizar su propio bienestar personal. ¿Ok? Este es el homo economicus. Solo piensa en él, racional, egoísta y optimizador. Solo le interesa su propio bienestar personal. Esta es la forma como elaboramos la teoría del consumidor y cómo elaboramos la teoría microeconómica en general. ¿Ok? Ahora, segundo componente de la teoría económica ortodoxa es el libre mercado. Y el libre mercado es un mecanismo ideal para facilitar el objetivo del homo economicus. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el libre mercado? Descentraliza la toma de decisiones a nivel de las personas. ¿Y cuáles son los agentes económicos? Consumidores y productores. Consumidores definen la demanda, productores definen la oferta, y la interacción entre la demanda y oferta conduce al equilibrio del mercado. ¿Ok? Y lo que enseñamos en economía, el equilibrio del libre mercado es eficiente y óptimo. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Pareto óptimo, o sea que maximiza el bienestar social. ¿Qué es lo que implica esto que hacemos en los cursos de economía y esto que demostramos y repetimos reiteradamente? Que un mundo de personas egoístas, homo económicos, a quienes solo les preocupa su bienestar individual,
genera el máximo bienestar social. Y esto es lo que nos gusta a los economistas, explicar de que un mundo de personas egoístas, solo piensan en sí mismos, nos llevan a generar o a traer el paraíso a la tierra, nirvana, máximo bienestar social. ¿Ok? No tienes que preocuparte de los otros, preocúpate solo de ti. Y si cada uno hace lo mismo, vamos a tener el paraíso en la tierra. Y todos vamos a ser felices. Esta es la base conceptual del neoliberalismo económico. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace? Nos dice que está bien ser avaro, ser codicioso, ser egoísta. Transforma esto en virtud. Los avaros, los codiciosos, los egoístas son virtuosos. ¿Por qué? Porque al pensar en sí mismos, están generando el máximo bienestar social. El libre mercado, si lo dejamos actuando solo, genera el máximo bienestar social. ¿Ok? ¿Y qué dice Milton Friedman? Textual, por eso las comillas. En su libro Free to Choose, el libre mercado es más democrático que cualquier régimen político. El libre mercado es el símbolo de la libertad. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Durante la dictadura, los Chicago Boys, ¿qué es lo que nos decían? ¿Por qué les interesa tanto que haya elecciones? ¿A qué queremos las elecciones? Si cada día, cada agente económico está eligiendo libremente qué quiere consumir dentro de un supermercado entre distintos tipos de mantequilla, distintas calidades de pan y distintas marcas de vino. Y eso es lo que importa, el consumo, ¿ok? En que mientras maximizamos el consumo, estamos maximizando nuestro bienestar personal. Y de eso se trata. ¿A qué queremos estar votando cada 4 años por alguien para presidente? Sí, estamos votando todos los días cuál es la canasta que queremos consumir y esa es la que nos genera el bienestar. ¿Ok? La libertad económica es más importante que la libertad política y eso fue lo que se decía bajo la dictadura. ¿Ok? ¿Cómo era la concientización entonces del neoliberalismo? El libre mercado es como si fuera un fenómeno de la naturaleza. Cuando se dice dejemos que funcione el mercado, esto implica que las reglas del libre mercado son como las leyes de la naturaleza. ¿Ok? Miren el set de axiomas del repertorio dogmático de neoliberalismo de libre mercado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema. Ronald Reagan. La sociedad no existe. Solo existen las personas. Margaret Thatcher. El mercado todo lo hace bien y el Estado es ineficiente por definición. Las personas ganan una remuneración correspondiente al valor de su productividad. Si una persona gana 300.000 pesos por mes o 100 millones de pesos por mes, corresponde a su nivel de productividad. Si alguien queda desocupado, es resultado lamentable de las fuerzas impersonales del mercado. El mercado tiene fallas, pero el costo de las fallas del libre mercado es mucho menor que los costos inducidos por la intervención del Estado. Ese es el set que se nos ha reiterado permanentemente en todas las escuelas de economía y todos los profesores de economía que enseñamos economía. ¿Ok? O sea, ¿cuál es la implicancia de todo esto? Que el libre mercado resuelve todos los problemas, que es un sistema automático que se autoestabiliza solo, que el rol central es el del libre mercado y lo que requiere es un Estado ausente que no debiera interferir con el libre mercado. Las fuerzas del libre mercado son equivalentes a un fenómeno natural e impersonal. Para los neoliberales del libre mercado, el rol del Estado debiera restringirse solamente a la protección del derecho de propiedad y a la mantención de la ley y el orden. Ok, veamos ahora rápidamente cuestionamiento al fundamentalismo del libre mercado. El libre mercado no existe en la cordillera de los Andes, ni en el fondo del mar. Esto implica que el libre mercado no existe fuera de la civilización. La sociedad es la que define las reglas o instituciones. El Estado o gobierno es quien implementa estas reglas y vela por su cumplimiento.
y las reglas crean el mercado. A diferencia con la naturaleza, las reglas de funcionamiento del libre mercado son definidas y establecidas por los seres humanos y operan en un entorno institucional. No podemos regular la frecuencia e intensidad de las lluvias y de los terremotos, pero podemos eliminar el gran diferencial de precios de los medicamentos que hay aquí en Chile versus el resto del mundo. En un mundo globalizado, debiera prevalecer la ley de un solo precio. Los medicamentos debieran valer lo mismo en todas partes. ¿Y por qué aquí valen más que en todas partes? Clarificando, reiterando, el libre mercado no es un fenómeno de la naturaleza, sino que es una creación del hombre. No hay mercado sin Estado. Las reglas del libre mercado están diseñadas por la sociedad. La sociedad no tiene por qué someterse a las reglas impersonales del libre mercado. Y terminemos rápidamente, me he alargado demasiado, con el sector financiero. ¿Ok? El sector financiero lo que hace tiene un doble rol. Es el que mantiene la cadena de pagos en la economía, se preocupa de la intermediación financiera y la diversificación del riesgo. Y hay una pregunta que es fundamental. ¿Por qué el sector financiero es distinto a los sectores productores de bienes y servicios? ¿Y qué es lo que hace tan inestable al sector financiero? Y la respuesta es que el sector financiero tiene que ver con la incertidumbre respecto del futuro. ¿Ok? El sector financiero vincula decisiones que se toman hoy, las de inversión, y se materializan mañana, en el futuro. Las transacciones del sector financiero se basan en intuiciones y expectativas con respecto al futuro. El capitalismo es proclive a tener ciclos expansivos y contractivos, auge y colapso, crisis. Las crisis son frecuentes en el sistema capitalista y son inducidas y alimentadas por el sector financiero. Y de ahí que se ha enunciado la hipótesis de la inestabilidad financiera del capitalismo. ¿Ok? Sector bancario y sector financiero desregulado y con poca supervisión puede generar graves crisis como la Gran Depresión del 29 al 32 y el grave colapso financiero del 2007 al 2009. Y la reina Isabel hizo la siguiente pregunta en el año 2010. ¿Por qué nadie anticipó y predijo el crash financiero de 2007 a 2009? Y lamentablemente contestar esta pregunta me va a tomar un par de diapositivas. ¿Ok? Y la primera plantea la diferencia fundamental que hay entre riesgo e incertidumbre. El riesgo es lo que pasa en los juegos de azar, que se conocen las probabilidades de los posibles eventos. Cuando uno juega una ruleta, supongamos que hay solo 36 números, no hay 0, doble 0. O sea, la probabilidad de que salga el número 8 es 1 en 36. Se conocen las probabilidades. Pero en la incertidumbre no sabemos cuáles son las probabilidades de eventos futuros. ¿Cuál es la probabilidad de que haya una tercera guerra mundial? ¿De dónde podemos sacar las probabilidades? Ahora, no sabemos porque hay total incertidumbre con respecto al futuro. Además, hay eventos que pueden ocurrir que no sabemos que pueden ocurrir. Hace 2 años atrás, ¿quién hablaba de pandemia? ¿Quién le podía asignar alguna probabilidad a la existencia de una pandemia? Estamos hablando de 2018. ¿Ok? Y miren lo que ocurrió. Ocurrió un evento que no sabíamos que podía ocurrir, incertidumbre total. Y mire cómo nos ha arrastrado a todo el mundo en lo que estamos. Pero los economistas neoliberales del libre mercado creyeron resolver el problema de la incertidumbre con respecto al futuro. Y no me puedo extender demasiado acá, pero se elaboró la teoría de expectativas racionales que transformó problemas de incertidumbre con respecto a un futuro desconocido en suponer que existía una distribución probabilística respecto de ese futuro. Esto es un conjunto de probabilidades esperadas subjetivamente. ¿Ok? Entonces, este enfoque está ok,
para saber la distribución probabilística para seguros automotrices y créditos bancarios según la historia pasada de agentes similares, pero no para eventos futuros si no hay evidencia empírica posible para la estimación de esta distribución probabilística. Y de la teoría de las expectativas racionales se generó la teoría de los mercados financieros eficientes o perfectos. ¿Ok? En que el mensaje central de esta teoría de mercado financiero es que el precio de cualquier activo en cualquier instante del tiempo es siempre el precio correcto. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo Wall Street? Wall Street contrató como operadores del sector financiero a PhD en física y matemática que tenían mejor capacidad analítica y modelística para la elaboración de fórmulas e indicadores complejos que nadie entendía. Pero el mensaje final consistía en hacer creer que tenían certeza con respecto al futuro. Y si hay un gran crecimiento, se genera un ciclo expansivo en que los operadores del sector financiero duplican sus apuestas y ganancias en semanas. Hay euforia, todos quieren participar y hacerse ricos en plazo breve, y esto genera un boom y una burbuja especulativa en que todos creen que el precio de los activos financieros puede subir permanentemente. Pero, ¿por qué sube todo el tiempo los precios de los activos? Estamos hablando de acciones, bonos, etc. La mayoría de las personas no lo sabe, pero cree que los profetas del sector financiero, nuestros PhD de física y matemática que contrató Wall Street, sí lo saben. ¿Ok? La verdad es que ellos tampoco lo saben. Y volviendo a la pregunta de la reina Isabel, los neoliberales del libre mercado no podían anticipar el colapso financiero porque en su modelo conceptual los agentes son racionales, optimizadores y se autorregulan, y los mercados financieros son eficientes y se autoestabilizan solos. No entraba en su disco duro mental que pudiera pasar algo como lo que pasó. O sea, las crisis no existen, ni tampoco existen las burbujas, ni tampoco existen los cisnes negros. Estos son eventos imposibles que no pueden existir. Y la pregunta aquí es, ¿cómo es posible que tantos economistas, banqueros y expertos del sector financiero creían que habían encontrado la bola de cristal para predecir con certeza el futuro? Eso es lo extraño, ¿ok? El colapso financiero de 2007-2009 demuestra empíricamente la invalidez de la teoría de las expectativas racionales y de los mercados financieros eficientes. El otro fracaso de los fundamentalistas del libre mercado está asociado al hecho de que no sabían qué hacer, qué políticas sugerir para enfrentar las consecuencias del crash financiero. Su receta convencional, dejemos que funcione el mecanismo automático y autoestable del libre mercado, hubiera sido una locura, por cuanto habría implicado la destrucción de todo el sistema financiero mundial e incluso amenazando la estabilidad sistémica del capitalismo. Adicionalmente, como la solución tenía que provenir del Estado para rescatar a los bancos, al sector financiero e incluso a las empresas privadas, esto le generaba una inconsistencia conceptual profunda a los fundamentalistas del libre mercado. Los fundamentalistas del libre mercado creían que el Estado siempre era el problema y que no tenía que intervenir en la economía. Pero el Estado tuvo que intervenir para salvar al sector financiero, a las empresas privadas y al capitalismo. ¿Ok? Nos dimos cuenta que el Estado existía y era necesario para el salvataje. El crash financiero del 2018 implicó el fin de la visión neoliberal por cuanto no hay automaticidad del mercado. El Estado tuvo que rescatar al sector financiero y al capitalismo mundial. Ok, voy a terminar rápidamente con lo siguiente. A pesar de todo lo que dijimos antes, necesitamos mercado. Porque las preguntas económicas básicas que hacemos en los cursos de Economía 1, ¿qué bienes producir? ¿En qué cantidad? ¿Quién recibe qué y cuánto? ¿Cuál es el total de bienes que un país puede producir?
y en que la respuesta depende de los factores productivos, trabajo y capital, y los recursos son escasos, ¿puede Internet y Google resolver estas preguntas? ¿Pueden con Big Data y los fanáticos de inteligencia artificial creen que pueden resolver esto? Mi respuesta es que no. Pero ¿puede el sistema planificado, el Comité Central de Planificación de la Unión Soviética, que funcionó del 17 al 91, ya probó empíricamente que fracasó, que no puede? ¿Y qué es lo que lo puede resolver? El mercado, que es un mecanismo muy útil para la asignación de los factores productivos, para producir la mayoría de los bienes y servicios. La variable principal generada por el mercado son los precios. Y lo que enseñamos en economía, que los precios es el mecanismo más eficiente de transmitir información. ¿Ok? Entonces, para terminar esto del mercado, el mercado tiene que respetar las prioridades de la sociedad. Ciertos servicios no pueden ser satisfechos por el mercado. Ejemplo, salud. Aún más, la pandemia, el mercado sería incapaz de resolver el problema, ni tampoco el sector privado. Lo estamos viendo con esta pandemia, que se necesita la intervención del Estado y coordinar a nivel país el uso de la infraestructura médica. Y esto es lo que estamos viendo, cómo se está enfrentando la pandemia, y el Estado es el que guía esto. Y es relevante el debate mercado versus Estado, pero hay consenso hoy día que son complementarios. Y quiero terminar con un interrogante central acá. ¿Cuáles deberían ser las reglas institucionales para que el mercado genere una sociedad más equitativa y con mayor movilidad social? ¿Ok? Y termino con estas últimas dos diapositivas. Mundo post-pandemia. Para contestar el título que planteé. La globalización genera la pandemia. ¿Ok? ¿Y cuál ha sido la reacción de los países? Cerrar sus fronteras. Al cerrar sus fronteras, ¿significa esto el fin de la globalización? ¿Cuál es la solución a la pandemia? Una vacuna global. Y esta vacuna global, el virus, nos damos cuenta que cruza la frontera. Todo el mundo se tiene que vacunar. Y lo que estamos observando es que se están juntando los esfuerzos mundiales para investigación y desarrollo y encontrar la vacuna. Y los países desarrollados van a ayudar a los países en desarrollo para usar la vacuna. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por filantropía? No. ¿Por negocios? No. Sino que para evitar futuros contagios del virus. La pandemia obliga a la cooperación entre todos los países. ¿Y qué es eso? Globalización. Si no cooperamos entre todos, mundo global, no vamos a resolver problemas que afectan a todo el planeta. La pandemia es uno de ellos y calentamiento global es otro. Vivimos en el mismo planeta y si no actuamos en conjunto globalmente, ¿qué significa esto? Que la globalización sigue. O sea, mundo global del 2020 hay 8.000 millones de celulares. Google, 6.900 millones de búsqueda por día. Internet, 4.600 millones de usuarios. Facebook, 2.600 millones de usuarios y un público simultáneo. En las Olimpiadas, en el Mundial de Fútbol, 3,6 mil millones de habitantes, la mitad de la población mundial. ¿Ok? ¿Se va a acabar el mundo global? Todo esto indica, nos gustó la globalización y va a seguir tal cual, pero va a tener que haber preocupación por problemas que no se pueden resolver a nivel de país. Capitalismo. Va a seguir existiendo, van a seguir existiendo propiedad privada, empresas privadas, mercado y el sector financiero. Para reducir las crisis inherentes del capitalismo, va a haber mayor regulación y supervisión del mercado y del sector financiero, y los países van a escoger entre distintos tipos de capitalismo. Capitalismo más, todos van a ser más inclusivos y las sociedades más solidarias. ¿Ok? Y lo que hoy día han surgido en este siglo XX, ya antes de XXI, ya antes de ahora, libros que hablan de salvando el capitalismo de los capitalistas, sustituyendo el capitalismo para pocos por el capitalismo para muchos. Pero Keynes, después de la Gran Depresión,
hace 90 años atrás ya decía que hay que proteger el capitalismo de los empresarios y de los banqueros. ¿Ok? O sea, lo que pasó en los 30 volvió a pasar ahora y la memoria se nos olvidó. Mercado. Ok, va a seguir habiendo mercado. La sociedad define las prioridades y el mercado está ok para la producción de la mayoría de los bienes, pero la sociedad define en qué bienes y servicios no se usa el mercado. Y lo que necesitamos es un Estado activo que regule y supervise el funcionamiento del mercado, y hay que producir más bienes públicos y bienes colectivos. Y el Estado tiene que coordinar una acción conjunta del sector público y privado para desarrollar una estrategia de largo plazo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que se acaba? El fin de la visión neoliberal económica. El fin de esta visión respecto a la sociedad, la economía y el mundo. ¿Ok? Mercado no es un fenómeno natural, no hay automaticidad del mercado, el sector privado no se autorregula, el mercado no resuelve todo. Los individuos solos no pueden resolver la pandemia. A las personas les interesan los otros. Existe solidaridad y hoy día el test empírico es un test del juego del ultimátum. ¿Ok? Y el test de confinamiento, ¿qué nos mostró? Que el bienestar personal, de estar como Robinson Crusoe, cada uno recluido en su isla casa, genera menor bienestar que la interacción con familiares, amigos, colegas y con gente. O sea, la pandemia, con este confinamiento, nos hizo redescubrir que existe la sociedad. Se equivocó la Margaret Thatcher. La sociedad existe. No es que solo existan las personas y las personas les gusta vivir en sociedad. Lástima que ya no lo pueda entender. ¿Okay? Los juegos cooperativos repetidos generan mayor bienestar que la maximización individual, y esto es lo que se estudia en teoría de juego. Pero hay que regular y supervisar al sector financiero para evitar que transforme al sistema económico en un gran casino. Implicancia: chao Milton Friedman, bienvenido John Keynes. Ok, hasta aquí llego, sorry que me alargué más de la cuenta. Muchas gracias, Pato. La verdad que bien interesante. Tengo un montón de preguntas que mandaron durante el día. Dada la hora y que nos quedan pocos minutitos ya, te las voy a hacer todas juntas. Ve tú cuál Okay. quieres contestar. Yo sé que me dijiste que no querías hablar de la actualidad contingente, pero la verdad que todas las preguntas van para ese lado. A ver, la primera pregunta es: ¿cuál es el o los roles que crees que pueda jugar los emprendimientos en la construcción del mundo empresarial hoy y en los próximos 5 años? Otra pregunta, y todo referido a Chile, ¿eh? ¿Crecimiento cómo? ¿Recuperación cuándo? ¿Deuda fiscal? ¿A cuánto vamos a llegar y cómo la vamos a pagar? ¿Desempleo? ¿Cuánto llegaremos y cómo incentivar el empleo? Y por último, asumiendo que se nos van a venir 2 años bien complejos de mucha incertidumbre, ¿cómo crees que eso impacta en los empresarios, en los futuros, en los emprendedores, básicamente? Y bien, tú dices, bienvenido Keynes. ¿Qué diría Keynes de todo esto? ¿Qué sugiere? Ok, bien, telegráfico. Sí. Respecto a los emprendedores, emprendimiento, mundo empresarial. O sea, la visión, tanto de Keynes y aquí quien es más pertinente, Schumpeter, es que ponen en el centro del capitalismo, que el capitalismo, la esencia no es la competencia, sino la esencia del capitalismo, lo que mueve al capitalismo, el motor del capitalismo es la innovación. Y el ejemplo central es lo que ustedes ven con los PC, computadores personales, que sustituyen a la máquina de escribir, no porque sea más barato, sino porque es una tecnología nueva que entierra a la antigua. Y de eso se trata, y eso es lo que explica el concepto que Schumpeter desarrolla de creación destructiva. O sea, la innovación ataca al statu quo,
La innovación cambia el statu quo, cambia las maneras de hacer las cosas, de pensar las cosas, de enfrentar las cosas. Entonces, ¿cuál es el agente económico central entonces del capitalismo? El que innova, el que emprende, el que se arriesga, el que toma riesgo, el que quiere cambiar el mundo, el que quiere cambiar lo que ve y se le ocurre que esto, si sigue así, o sea, va a topar, se va a paralizar. O sea, el problema que tiene el enfoque económico neoclásico, que es estático. O sea, busca el equilibrio. Y lo que se busca con los innovadores y lo que empuja tanto Schumpeter como Keynes es que si no hay que preocuparse del equilibrio, hay que salir del equilibrio, del confort que da en estar haciendo siempre las mismas cosas. ¿Ok? Ahora, o sea, ¿y por qué hablo esto de innovación? Porque crecimiento hoy día depende, y yo diría, desde el 90 en adelante, ha dependido fundamentalmente de la tecnología moderna. Más del 50% del crecimiento que hemos tenido hasta ahora, más del 50% del crecimiento de la productividad de la gente, depende del uso de tecnología moderna, de hacerle innovación a la tecnología moderna y entender lo que es la tecnología moderna. Y hoy día esto es más difícil que antes, porque estamos hablando de la revolución tecnológica 4.0. ¿Qué diablos es la revolución tecnológica 4.0? Todas las anteriores eran fáciles de entender, pero esta nueva es que es una mezcla de átomos y bits, una mezcla de lo físico, del mundo físico y del mundo digital, que se integran y que hay que saber cómo funciona y cómo se puede usar para entrar a producir de forma más eficiente. Entonces, aquí tomo la pregunta, la del déficit fiscal es irrelevante. Todos los países están con déficit fiscal hoy día, ¿ok? Y eventualmente ese no es un problema de fondo, sino que el problema de fondo son las últimas dos preguntas que hicieron. ¿Qué pasa con el desempleo? ¿Qué pasa con el empleo a futuro? ¿Ok? Y ¿qué pasa con empleo en un mundo en el cual estamos entrando a vivir, que es el de la revolución 4.0? Y aquí, para cualquiera, este mundo, la característica, o sea, como entras a ese mundo, tenéis que digitalizarte. Todos, y esto local, todos los chilenos tienen que estar digitalizados. Y si hay algo que ha ayudado la pandemia, es a empujar a buena parte de la población a digitalizarse para operar a teledistancia. ¿Ok? Algo positivo que tenga la pandemia. ¿Ok? Pero obviamente esta es la primera fase de entrar al mundo de la revolución tecnológica 4.0. Es como, por ponerlo en el tiempo, es como cuando aparece la imprenta y aparecen los libros. Entonces, la primera fase es que todo el mundo tiene que aprender a leer para poder aprovechar los libros que hay. Hoy día todo el mundo tiene que digitalizarse para poder meterse en este nuevo mundo que hay. Y luego, una vez que estamos en ese mundo, y aquí la pregunta, ¿qué pasa con los trabajadores? Los que no se digitalizan, no es fácil que vuelvan a encontrar empleo, ¿ok? Porque las nuevas pegas van a ser en este mundo digital. O sea, en este mundo en el cual están los libros, está la lectura, los analfabetos, las opciones que tienen son restringidas y su nivel de productividad también es restringido. Y hoy en día, lo que ha sucedido con este mundo global y con revolución tecnológica en que les estaba mostrando cómo aumenta los diferenciales de ingreso dentro de cada país, lo que genera incremento de desigualdad, tiene que ver con aquellos que se pueden enchufar en el mundo digital y aquellos que no. ¿Ok? Entonces, la respuesta, ¿qué pasa con el desempleo? Es cómo se empuja programas, y aquí tiene que estar junto, sector público, sector privado, entrenando, reentrenando, recapacitando gente para que pueda entender cómo funciona este nuevo mundo en el cual están. Y estamos hablando, este mundo en el cual vamos, la revolución
4.0 no es una sola, y eso es lo que lo hace difícil. Son varias revoluciones que van al mismo tiempo, que se combinan entre sí. ¿Y qué es lo que va a hacer Chile frente a esto? Y aquí veo lo que pasa en la universidad. Nos hemos puesto las pilas con respecto a entrenar a los profesionales para este nuevo mundo digital en el cual los profesionales van a salir. Y yo creo que no. Yo creo que no estamos haciendo la pega. Entonces, si no lo estamos haciendo la pega en las universidades, ¿dónde diablos se está haciendo la pega? ¿Ok? Y esta es una tarea que ya la canciller Angela Merkel lo planteó en el 2011. Ella fue la que inventó la terminología de la revolución tecnológica, la revolución industrial 4.0. Yo creo que se equivocó, no es industrial, es tecnológica 4.0, porque no es la industria la que va a ser el motor de crecimiento de la economía. No es que haya que volver a hacer bienes industriales. Todos los sectores tienen que estar digitalizados y lo estamos viendo particularmente en estas transformaciones sistémicas que han habido, de cómo es posible que Uber, sin tener un solo taxi, es la empresa de taxis más grande del mundo. O Airbnb no tiene un solo cuarto de hotel y es la empresa hotelera más grande del mundo. Ese es el mundo que estamos viviendo hoy día. ¿Ok? Entonces hay que entender ese mundo, hay que ver cómo uno se sube a ese mundo, y yo creo, y aquí este es un sesgo que yo tengo respecto a los emprendedores, el tipo de emprendimiento que están tratando de hacer. Y lo que yo diría, que cuando los emprendedores están encandilados con los éxitos que han tenido los creadores de Facebook y Google, y están pensando, ok, yo voy a crear el super Google, el super Facebook, yo creo que la probabilidad de éxito que tienen es muy cercana a cero, por no decir directamente cero. Entonces, yo creo de que, y esto a los emprendimientos que tú me has hecho la pregunta directa, son 2 años, debieran aprovechar, y esto va dirigido directamente a los jóvenes, que tienen ventajas comparativas para involucrarse y aprender y utilizar la revolución digital, es de que lleven toda su capacidad digital, informática, hacia resolver los problemas que tienen nuestros principales sectores exportadores, productores de recursos naturales, que tienen problemas para seguir siendo competitivos, y lo que han hecho es notable, pero no van a seguir en los lugares de privilegio en los cuales están. Todos ellos tienen problemas de cómo incorporan toda esta revolución digital en sus procesos productivos. Estoy pensando no solo la minería, sino que también salmón, también la fruta, también los vinos, también forestal. O sea, hay que llevar la tecnología ahí, hay que digitalizar eso, hay que anticipar y meterle todo lo que se pueda meterle. O sea, les doy el ejemplo, por ejemplo, de Big Data. Estamos encandilados con la cantidad de Big Data que generan nuestro telescopio y toda la capacidad de Big Data, o de datos que está generando toda la astronomía. Sin embargo, en la minería se está generando un montón de datos hoy en día, y de ese montón de datos hoy en día se usa menos del 1% para mejorar los procesos productivos, para corregir las fallas que están habiendo en tiempo real de lo que se está produciendo. Y lo mismo es válido para todos los otros sectores productivos. Entonces, yo creo, ok, están yo diría, en el sector correcto, en la ubicación correcta, si están metidos en emprendimiento. Pero lo que yo estoy tratando de decirle, a dónde apunten con la brújula. Vean qué está pasando con los principales rubros exportadores, cómo están perdiendo competitividad, están apareciendo competidores en los mismos rubros, y cómo mantienen la competitividad. Y eso es lo único que puede hacer crecer a Chile a futuro. ¿Ok? No contesté todas las preguntas, pero me da solo Imposible para decir. contestarlas todas. Pato, un millón de gracias. Fue un gusto escucharte, la verdad. Y
Y bueno, eso, darte las gracias nomás. Así que estaremos tratando de innovar en los rubros nuestros. Ok. Muchas gracias. Okay. Chao, Pato, muchas gracias. Chao, gracias. Muchas Chao, gracias. Benito. Gracias, Yael. Muchas Chao, gracias. chao. Chao, Gracias.